Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este video, inshallah, vamos a hablar sobre qué tipos de agua, con qué tipo de agua podemos hacer wudú y ghusl y sobre sus propiedades. Para tener esto en mente, debemos tener en cuenta que el agua en la Sharia se divide en tres categorías base. Las tres categorías son, tenemos estas de acá, que son Tahir, Mutahir, que es la primera categoría. ¿Qué significa Tahir? Tahir significa pura y Mutahir significa purificadora. ¿Qué significa? Que es un agua que es pura y que purifica. ¿A qué se refiere que purifica? Que con esta agua es permitido poder hacer wudú y ghusl. Si hacemos wudú y ghusl con esta agua es válido. O sea, wudú perfecto y ghusl también se puede hacer. Tenemos otro tipo de categoría de agua que es el agua Tahir Gairu Mutahir. Ya no es Tahir Mutahir, sino Tahir Gairu Mutahir. ¿Qué significa esto? Tahir significa pura, como mencioné aquí, y Gairu Mutahir no purificadora. ¿Qué significa esto? Que el agua en sí es pura. O sea, si a nosotros nos llega a caer, nos salpica un poco de esta agua, no es que nos ensuciemos, no es que tengamos que hacer ghusl o wudú de nuevo, no es necesario. Pero eso sí, hay una cuestión. Si queremos hacer wudú o ghusl con este tipo de agua, no se puede hacer, no es válido. Ahora, ¿qué tipo de agua es agua tahir gairu mutahir? Bueno, hoy en día ya no se ve tanto porque hoy en día ya solamente abrir, aquí en Panamá le llaman la pluma, en otros lugares le llaman llave, grifo, etc. Nada más con abrir eso y el agua se va por el desagüe. Pero en los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes y en algunos lugares, incluso hoy en día, se sigue ocupando el agua, o sea, se ocupa el agua y después el agua de ser ocupada, el agua ya usada, se conserva en baldes, bien sea para ir a botarla en otro lugar después o para regar las plantas o pues se reutilizaba. Entonces, o se reutiliza. Este tipo de agua no es permitido reutilizarla para hacerle wudú y ghusl, porque ya se hizo wudú o ya se hizo ghusl con ella. Entonces ya no se puede ocupar para eso otra vez. Por eso se considera tahir pura en el sentido de que no es un agua que ensucie, pero gairu mutahir, no purificadora porque no se puede hacer ni ghusl ni wudú con esta agua. Después de esto tenemos otra categoría que es gairu tahir o gairu mutahir. ¿Qué significa? Gairu tahir, impura. Gairu mutahir, no purificadora. O sea que no purifica ni tampoco es pura. Es agua sucia. Obviamente, empecé este playlist diciendo que la limpieza es la mitad de la fe, que fue como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, por lógica, obviamente, no es permitido hacer ni wudú ni ghusl con ninguna agua que sea gairu tahir, gairu mutahir. O sea, un agua completamente sucia no es permitido. Ahora que ya está claro las categorías de agua, vamos a hablar de otra cosa más, de las características del agua. Las características del agua son tres. Son su color, su sabor y su olor. Son las tres características naturales del agua. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando una de estas características cambia? Bueno, esto pasa, aquí tengo la pregunta, es ¿qué pasa si hay una impureza? ¿Qué significa una impureza? O sea, algo sucio. Cae en el agua. ¿Qué pasa si hay una impureza? Si hay impureza en el agua, es la pregunta aquí en cuestión. Entonces, es dependiendo del caso. Si el agua es mucha, pasa algo, y si el agua es poca, pasa otra cosa. Les explico. Aquí lo tengo escrito. Si es mucha y cambia una de estas tres, o sea, color, sabor u olor, entonces es impura. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estamos en un lugar con mucha agua, tenemos mucha agua y cae una impureza. Entonces, por tener mucha agua, como no es algo que se pueda dispersar por todo el agua, porque es muy poquito, entonces no se considera el agua impura. ¿Cómo sabemos en qué momento es que el agua ya se empieza a considerar impura cuando esto pasa? Es cuando cambió color, sabor u olor. Si cambia una de estas tres, obviamente, y si cambia más, pues con más razón, el agua se considera impura. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que ustedes están en la playa. Están en la playa, tienen el agua del mar. El agua del mar, digamos, hay un niño por allá que se metió al agua y se orinó. Entonces, ¿qué pasa con esta agua? Cayó una impureza, que es la orina. La orina es impura. Pero entonces,
El agua del mar, ¿qué ocurre con ella? El agua del mar se sigue considerando pura. ¿Por qué? Porque el agua del mar, el mar es inmenso. Y porque un niño haya orinado, eso no va a cambiar ni el color, ni el sabor, ni el olor del agua. ¿Por qué? El color, el sabor y el olor, estas características nosotros las tenemos como un medidor. Nosotros lo usamos como un medidor para saber si el agua se volvió impura. Claro, esto es, como dije, cuando es mucha agua. Cuando es mucha agua y cambia uno de estos tres, entonces el agua se considera impura. Si no ha cambiado ninguno de estos tres, entonces el agua se sigue considerando pura. ¿Qué significa? Se puede hacer ghusl y se puede hacer vudú con ella. Yo les puse el ejemplo del mar, pero también pueden haber más ejemplos. Están los ríos que también, aparte de que es mucha agua, es un agua que está corriendo constantemente. Entonces tampoco se puede considerar que sea impura porque uno o dos niños o alguien más haya orinado, porque a la final el río está corriendo y se está llevando el agua. Por ejemplo, un lago, estamos hablando de un lago muy grande, si cayó heces o cayó algo, no es que vaya a contaminar todo el agua esta impureza, a menos ya que sea demasiado al punto en que realmente ya se cambie una de estas, entonces ya es diferente. Ahora que mencioné que una de las cualidades es el sabor y también mencioné el agua del mar, aprovecharé a aclarar una duda que muchos les suele surgir. Si con el agua del mar es permitido o no hacer ghusl y vudú, porque el agua del mar es salada, entonces no tiene el sabor del agua que normalmente estamos acostumbrados a beber. No, es agua salada. Entonces, ¿se puede o no se puede? La respuesta es sí se puede, por dos motivos. Una, porque esa regla aplica a la impureza. Si cae algo sucio al agua y altera uno de estos tres, entonces no es permitido. Es para eso. Y la segunda es porque el estado natural del agua de mar es salada. Entonces, como es su estado natural, sí se considera. Una vez le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el mar. Él dijo que su comida es permitida, o sea, nosotros los musulmanes podemos comer el agua, o sea, cualquier animal de mar, sin importar cómo haya muerto. Aclaro esto, una pequeña paréntesis, nosotros los musulmanes comemos los animales cuando hayan sido sacrificados de una manera determinada, que es degollándolo, invocando el nombre de Allah antes de hacerlo, degollarlo y dejar que el animal sangre. Esta es la forma halal en la que nosotros comemos la carne. Bueno, con los animales de mar hay una excepción. Nosotros podemos comer sin importar de qué manera hayan muerto. A eso se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea que se puede comer el animal y que el agua es pura, o sea, tahir, o sea, pura. Tahir mutahir, pura y purificadora, como dije anteriormente. Bueno, esto es. Ahora, vuelvo y repito, tengan en cuenta que es una impureza. O sea, por ejemplo, ustedes ven que cuando ustedes abren el grifo, a veces cuando duró mucho tiempo sin agua, empieza a salir agua como blanca y con ese olor a cloro. Bueno, ahí se alteró dos cosas, color y olor, porque huele a cloro y a veces hasta sabe. Entonces ya se cambian las tres. La pregunta es, ¿con esa agua se puede hacer vudú o ghusl? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si quieren, paren el video. Recuerden todo lo que les acabo de decir en este video y piensen. Párenlo si quieren, un momentico. Piensen la respuesta antes de que yo se las dé. Bueno, espero lo hayan parado. La respuesta es que sí se puede hacer vudú y sí se puede hacer ghusl. Porque a pesar de que el cloro es algo que cambió color, sabor y olor en el agua, de todas maneras no es una impureza. El cloro se utilizó para limpiar el agua, entonces sí se puede hacer vudú, sí se puede hacer ghusl. Recuerden, es solamente cuando la impureza cae. Obviamente, si va a caer algo que limpie el agua y que altere una de sus tres características, entonces, pero es algo que la limpia, ya es algo diferente. Entonces, sí es permitido hacer vudú y ghusl con este tipo de agua. Ahora, eso es en el caso de si el agua es mucha. Cuando el agua es poca, ¿qué se hace? Cuando tenemos poca agua, si el agua es poca, aunque no cambie ninguna, se me olvidó escribirlo aquí, ya lo escribo. Aquí, aunque no cambie ninguna, se considera impura. ¿Por qué se considera impura aunque no cambie ninguna? Porque el agua es poquito. Digamos, si yo tengo un balde de agua aquí y le cayó orina o le cayó heces, yo no puedo decir, no, porque no le cambió entonces el color, sabor o olor, entonces puedo hacer ghusl y vudú con esto y lo voy a hacer. No, no es así.
porque ya es algo diferente. Esto aplica solamente cuando el agua es mucha. Cuando el agua es poca, aunque no cambie, si cae una impureza, aunque no cambie ninguna de las características del agua, entonces el agua se vuelve impura. Recuerden, en conclusión, si el agua es mucha y la impureza cambia una de estas tres, es impura. Si el agua es poca y la impureza cambie o no cambie uno de estos tres, entonces es impura. Recuerden esto, es muy importante. Inshallah puedan entenderlo.